Tatiana Chernigovskaya y la ilusión de la realidad. Tatiana Chernigovskaya, una destacada experta en neurobiología y una figura reconocida a nivel internacional, es ampliamente admirada por sus charlas, que siempre cuentan con una gran asistencia. En este ámbito, su influencia también quedó demostrada durante su visita a un destacado evento en Moscú, donde sus conferencias dejaron una impresión duradera. Desde la perspectiva de otros, el cerebro puede proyectarse de manera distorsionada en ella, generando interpretaciones erróneas. Durante su exposición, la profesora exploró cuestiones fundamentales como la esencia de la conciencia, la naturaleza de la realidad y las razones por las que el ser humano no encaja completamente en el entorno de la inteligencia artificial. Con frases impactantes y provocadoras como "cuidado con Dios", Tatiana Vladimirovna presentó ideas que trascienden lo convencional y que resultan profundamente útiles para reflexionar. Este tema, del que hace tiempo queríamos hablar, aborda preguntas esenciales sobre la naturaleza y el papel del ser humano en el universo. Ella comprende todo acerca de sí misma y del mundo que la rodea. Los átomos descritos por Mendeleev saben cómo moverse, los quarks tienen claro su propósito, y los planetas y galaxias también actúan con precisión. Por eso, era necesario que existiera una criatura con la capacidad de resolver enigmas, desentrañar los secretos de la naturaleza y al mismo tiempo, entender el funcionamiento del universo. Esta es una cuestión compleja. ¿De dónde proviene? Al principio, hubo un fallo. Nadie tiene una respuesta directa, pero mi interpretación humorística es que quizá la naturaleza simplemente se aburrió y decidió crear algo. Al observar su propio reflejo, puede sentirse amenazada en cierto sentido, pero también encuentra en ello un refuerzo para su autoestima. Hace algunos meses, mientras impartía clases en Washington, descubrí lo complicado que era adaptarse al estilo de vida estadounidense. En una ocasión, trajeron a una chica completamente perdida, y le compartí mi opinión sobre ella sin ofenderla. Me advirtieron que no debería intentar ese tipo de comentarios, ya que la gente aquí se molesta con facilidad. No puedes decirle a alguien que es ingenuo o limitado, porque podría demandarte de inmediato. Sin embargo, en este caso, Kitty, como la llamé, pareció tomárselo con tranquilidad. Existe un orden tan intrincado tanto en el mundo subjetivo como en el objetivo, que puede parecer más sencillo de comprender de lo que realmente es. A menudo les digo a los jóvenes estudiantes que todavía se cuestionan, ¿qué tipo de mundo es este en realidad? Y la gran interrogante es, ¿el mundo existe por sí mismo, independientemente de nuestros sentidos y nuestro cerebro? Mi respuesta es que sí, aunque después de muchos años trabajando en este tema, no siempre hay alguien con quien debatir al respecto. He dedicado mucho tiempo a este asunto y he trabajado durante años en el ámbito clínico. Tras haber visto innumerables casos en psiquiatría, puedo afirmar con certeza que las alucinaciones de algunas personas pueden ser increíblemente consistentes. La realidad es lo que percibimos como nuestro mundo, y luego viene la cuestión, ¿qué pasa con todos los que nos rodean? Si no son una alucinación, ¿qué son entonces? Cuando planteo esta pregunta a los estudiantes, su respuesta suele ser, bueno, todos vemos lo mismo. Pero yo les ofrezco otra perspectiva. ¿Y si estamos ante una alucinación colectiva? O peor aún, ¿y si todos somos parte de tu propia alucinación? ¿Cómo respondemos a esto? Lo que quiero decir es que esta pregunta no es tan ingenua como podría parecer a primera vista. El mundo subjetivo es aquel que percibo y, al mismo tiempo, me pregunto por qué lo percibo de esa manera. Lo veo de esta forma debido a las características de mis ojos, la sensibilidad de mis oídos y mi olfato, entre otros sentidos. Dios nos diseñó con una visión limitada, incapaz de captar la luz polarizada, mientras que en este planeta existen muchas otras criaturas que poseen habilidades que superan las nuestras. De algún modo, somos como sistemas eléctricos, donde todo depende de activar o desconectar un interruptor. Pero, ¿hasta qué punto? En el vasto océano de seres vivos, ninguno está completamente separado del resto. En los últimos años, mi criatura favorita ha sido el pulpo. Incluso he dejado de comerlo porque es increíblemente inteligente. Cada uno de sus tentáculos tiene su propio sistema nervioso. Ahora, imagina cómo debe ser el mundo visto a través de sus ojos. Sin embargo, nunca lo sabremos con certeza, por supuesto que nunca. El sistema nervioso, ¿qué deberíamos hacer con él? Si lo ignoramos, nos reducimos a lo que somos en esencia.
¿Qué sucede con nosotros si eliminamos nuestros recuerdos? En ese caso, dejaríamos de ser quienes somos. Esto es lo que sabemos. Somos simplemente un organismo. Con aprecio por la humanidad, quiero señalar que se está moviendo rápidamente hacia convertirse en una colección de seres cuyo único propósito es procesar alimentos. Si ese es el caso, me pregunto si realmente valió la pena nacer. Nos identificamos como gatitos que, al mirarnos en el espejo, no siempre vemos a un león, sino más bien a seres llenos de inseguridades, incapaces de lograr algo. Es como si existiéramos atrapados en el tiempo y el espacio. No es sorprendente que alguien termine en una clínica. Lo primero que le preguntan es, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Vivimos en diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, la historia de la Tierra y de la humanidad tiene un yo colectivo, al igual que cada uno de nosotros tiene el suyo propio. La vida puede compararse con un día escolar de la semana. Somos eso, lo que se encuentra en el equilibrio de una mente sana. Esto ocurre cuando una persona sabe dónde está, y cuando, a pesar de todas las contradicciones y circunstancias, logra reconocer su realidad de alguna forma. Eso, para mí, es una fuente de alegría. Toma tus fotografías y pregúntate, ¿dónde estarás dentro de 2 años? ¿Por qué lograste lo que tienes? ¿Quién eres realmente? A lo largo de ese tiempo, habrás cambiado tu cuerpo decenas de veces, incluyendo la piel y todo lo demás. Tu visión del mundo, que antes era abierta y flexible, se ha vuelto conservadora, y el romance parece haber retrocedido, adoptando una forma completamente distinta. Luego, tus ideas cambian de nuevo, llevándote a creer que todo esto forma parte de una misma identidad, salvo por tu pasaporte, y depositamos nuestra confianza en el mundo. Hablamos del mundo y creemos conocerlo porque tenemos una puerta de acceso directa al cerebro. En los libros de inglés, así se escribe Windows. O tal vez sean dolores en la mente. ¿Qué significa esto? Nuestros órganos sensoriales, como los oídos, los ojos, la nariz y otros, moldean nuestra percepción del mundo. Lo experimentamos de esta manera porque no podemos tocarlo ni olerlo directamente, pero aún así confiamos en lo que llamamos realidad. ¿Qué está ocurriendo realmente, aquí o en algún otro lugar? Interactuamos con nuestro entorno, buscando establecer algún tipo de conexión con él, y tratamos de comprender a los demás. Esto implica otras formas de conciencia, que podrían ser simplemente otra persona, incluso alguien cercano como un buen amigo, o algo tan diferente como un gato y un ratón, o incluso una hormiga alienígena. Hay motivos para pensar que estas entidades también perciben el mundo de alguna forma, porque poseen sensibilidad. Podemos medir los receptores sensoriales en los animales y tener una idea aproximada de cómo ven el mundo, en el sentido de que tienen percepción. Sin embargo, me doy cuenta de que no podemos comprender del todo cómo es su experiencia, porque no podemos estar dentro de su mente. ¿Es posible analizar el cerebro utilizando tomógrafos? Tal vez, pero eso no resolverá el problema. Si abres el cerebro de un pulpo, observas su tejido y lo estudias, ahí está, pero eso no te dará todas las respuestas. Mirar a un pulpo sin perder la cordura es un desafío. Sin importar cuánto lo examines, no encontrarás algo escrito allí que explique todo. Tanto liberales como conservadores podrían necesitar reflexionar sobre esto. Tal vez deberíamos dejar a los animales tranquilos y centrarnos en otra perspectiva. Si realmente somos más inteligentes que ellos, esto debería despertar aún más nuestra curiosidad. Diferentes culturas enfrentan este mismo dilema, lo que sugiere que, de alguna manera, al observar este fenómeno, creemos que todos los demás también le están contemplando desde su propia perspectiva. Los expertos en resolución de conflictos se enfrentan continuamente a personas de distintas comunidades o grupos que lidian con este tipo de problemas. Las naciones entran en disputas entre sí, y cada una está convencida de que su postura es la correcta, aunque ambos lados hablen el mismo idioma. El problema no radica en el idioma, sino en que son fundamentalmente diferentes. Las mismas palabras adquieren significados distintos según quien las use, y aunque esto pueda sonar trivial, es sumamente importante. Estas diferencias son la causa de guerras y rupturas familiares. A menudo, no existe un entendimiento mutuo, solo hay una apariencia de comunicación, con personas hablando como si se comprendieran, pero sin compartir realmente los mismos puntos de referencia. ¿Cómo es el mundo interno de estas criaturas?
Por ejemplo, mi gato, que era británico y se llamaba K, lamentablemente falleció hace unos años. Él me miró y yo le devolví la mirada. Primero, no apartó los ojos y, segundo, permaneció en silencio mientras observaba. Era evidente que poseía inteligencia, aunque no lo expresaba con palabras. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto? ¿Debería interpretar algo de su actitud? ¿Por qué no actúa al respecto? Él dice que me hizo una promesa, o tal vez afirma que yo prometí algo a alguien. Pero no recuerdo haberle prometido nada. ¿Y si son como monjes budistas zen, sentados en silencio, reflexionando, y no podemos atribuirles nada con certeza? No, sí, tal vez, pero nunca lo sabremos. ¿De quién podemos estar seguros? De aquellas criaturas que, evidentemente, tienen mentes menos complejas, aunque nos despiertan compasión. Como las vacas, con sus ojos expresivos, largas pestañas y un pelaje tan suave. Después de eso, vas al restaurante y pides un filete, y así lo cocinas. Es fascinante observar la expresión de las personas al disfrutar de un bistec, pero no puedo evitar pensar que, aunque tienen cerebros muy avanzados, a veces actúan como completos ingenuos. Lo que está escrito en cada libro. Aún así, el hecho de que sean ingenuos no significa que no necesiten comer. Recientemente, sin embargo, descubrí que poseen una vida emocional más compleja de lo que imaginaba. Ahora me pregunto si siquiera debería comer pepinos. En esencia, el mensaje principal de mi discurso es que, como no nos comunican nada directamente, el resultado es que seguimos sin obtener ninguna información, y eso es todo. Ya mencioné la existencia de otra forma de conciencia, una realidad subjetiva, o algo que podríamos llamar cual. Ahora se están publicando numerosos libros sobre este tema. Podemos intentar imaginar cómo percibe el mundo un murciélago en pleno vuelo, un mosquito, una mariposa, tu hijo, tu vecino. ¿Y cómo será el mundo desde la perspectiva de los nativos navajos? ¿Qué visión tenían los sumerios, quienes construyeron una gran civilización? Ellos veían el mundo de una forma particular. Por cierto, ¿dónde están ahora? Observaron su entorno y crearon la escritura, lo que al menos nos dejó un legado para interpretar. Sin un sistema de lenguaje escrito, muchas culturas permanecen completamente inaccesibles para nosotros, a menos que, por supuesto, hayan dejado dibujos o esculturas que podamos analizar. ¿Qué nos revela la ciencia sobre esta realidad subjetiva? Aquí es donde comienza una historia incómoda. Esta realidad, llamada cual, no puede medirse en términos objetivos. No existen decibeles ni análisis químicos que puedan capturarla. Toda medición objetiva es, en esencia, una interpretación personal. Tomemos a Natasa Rostova como ejemplo. Para la mayoría, es considerada un personaje encantador, pero para mí es el más insoportable de todos. Apenas soporto la literatura rusa, y sin embargo, reconozco que no tiene la culpa de esto. De hecho, sería mucho peor si nunca hubiera existido. Natasa Rostova es una joven representada con trazos simples, pero nosotros, como seres humanos, no somos así. Somos entidades complejas que habitamos no solo el mundo físico de mesas, sillas, micrófonos y naranjas, sino también los mundos que construimos dentro de nuestras mentes. Esto es lo que somos, arte y todos los productos del espíritu humano, incluida la religión. En otras palabras, somos nosotros mismos, los creadores de nuestro propio destino. Inventamos nuestras propias limitaciones. Hemos provocado conflictos y enfrentamos nuestras propias batallas, como si estuviéramos en un teatro. Es preferible mirar una sábana blanca colgando en el cine, con imágenes parpadeando sobre ella, que lidiar con esas luchas. Es como en Texas, cuando en la pantalla un villano humilla a una mujer, y alguien en el público saca un arma, aunque en realidad no hay arma ni daño físico. Esas historias, aunque ficticias, forman una parte crucial de nuestra experiencia. A veces, la vida imaginada es incluso más significativa que la realidad material. Cada uno interpreta el mundo según sus propios pensamientos. Hasta ahora, la ciencia lo explica de esta manera. Todo lo que experimentamos es generado por las redes neuronales en nuestro cerebro. Pero, ¿qué significa realmente generado por redes neuronales? Cuando trabajé en un hospital psiquiátrico, escuché historias fascinantes de personas completamente afectadas por delirium tremens,
quienes afirmaban haber tenido contacto con distintos demonios y entidades similares. Mi mente, como cualquier otra, necesita aferrarse a lo que percibe como verdad. Hay cosas no físicas que ingresan al cerebro, las procesamos como datos y luego comenzamos a interpretarlos de la mejor manera posible. Así es como tratamos de entender lo que el cerebro percibe y cómo lo interpreta. Y surge otra pregunta importante en esta dinámica: ¿quién está al mando aquí? Por cierto, si la conciencia surge a partir de redes neuronales, entonces el cerebro mismo no es quien crea este mundo. Me gustaría hacer una analogía con la película Matrix. No es sencillo para nosotros lidiar con la paradoja de que el cerebro existe dentro del mundo, mientras que, al mismo tiempo, el mundo está contenido dentro del cerebro. ¿Cómo deberíamos abordar esta contradicción? Hablemos sobre la conciencia. Es un tema complejo y peligroso, y aunque es un concepto profundamente estudiado por los científicos, a veces se debate públicamente incluso con quienes no tienen conocimientos al respecto. ¿Somos los únicos seres que poseen conciencia? Hay muchas posibles respuestas, y la primera es un claro no. No existe un consenso sobre cómo definir la conciencia. Es un concepto extremadamente amplio. Algunos budistas sostienen que la conciencia es una propiedad inherente al universo y está presente en todas partes, mientras que otros creen que necesita un portador específico y solo se encuentra en los seres humanos. Por lo tanto, debemos decidir cómo definiremos la conciencia. ¿Qué nombre le daremos si no es simplemente una reacción automática? No estamos hablando de un caracol, por ejemplo. ¿Por qué no podrías comer esta salsa? Ella experimenta un profundo sufrimiento, y nosotros también lo hacemos. ¿Poseemos realmente conciencia o somos simplemente una idea idealizada? Reflexiona sobre esto. Considera que no soy solo un programa brillantemente diseñado. Todo parece igual, piel y palabras, pero no estoy vivo. Te estoy engañando, y ese es el problema. Este tema se discute en la ciencia global bajo el nombre de el problema de los zombies. No tiene nada que ver con muertos vivientes, sino con un experimento mental. Si imaginamos algo idéntico a nosotros en apariencia y comportamiento, pero sin conciencia, ¿cómo lo describimos? Nosotros tenemos conciencia, pero ellos no. ¿Quiénes son ellos además de los humanos? Podríamos incluir a nuestras mascotas, perros, caballos y otros animales. Esto plantea una cuestión crucial. La evidencia sugiere que la conciencia no puede ser reducida únicamente a lo físico. Imaginar el mundo resulta complicado, ya que no es algo tangible. Hay dos formas de abordar esta visión del mundo: o abandonamos la perspectiva física que poseemos, o aceptamos que la humanidad no se destaca por su sensatez. Personalmente, no estoy de acuerdo con esa visión, pero tampoco encajo en la primera opción. Este concepto es bastante ambiguo. Cualquier ser vivo tiene cierto grado de conciencia. Cuanto más frecuentemente nos enfrentamos a ideas como la conciencia y el inconsciente, o al concepto de reflexión, es decir, el conocimiento, más evidente es que debemos analizarlas con detenimiento y comprensión. Por ejemplo, los niños pequeños carecen de esta interpretación consciente en general. Pero, ¿qué implica realmente esto? Desde mi perspectiva, el 90% de las personas en el mundo no poseen una conciencia completamente desarrollada. Por lo tanto, la respuesta a esta cuestión depende de qué observamos y cómo lo hacemos. Aquí estoy vertiendo vinagre sobre un tomate, y este se arruga. ¿Está encogiéndose debido a algún tipo de resentimiento o algo parecido? Todo esto necesita ser definido y delimitado de alguna manera. Si la conciencia puede generar algún tipo de reacción, entonces surge otra pregunta. ¿El plancton en el océano tiene conciencia? Si esta misma pregunta se plantea a los budistas, su respuesta sería un sí rotundo, sin lugar a dudas. En 1661, se crearon pinturas que representaban la armonía del macrocosmos, o pensemos en el artista Filonov. Si observan con una perspectiva poco convencional, ocurre algo particular. Ahora, imagina que alguien desciende desde el cielo con una visión completamente diferente. Solo percibe pequeños detalles y no logra captar las formas más grandes o cómo encajan entre sí. Imagina que percibe un caldo en el que las personas flotan entre átomos, es decir, no distingue ningún otro objeto concreto. Si sus oídos fueran diferentes, como los de aquellos que ya no recuerdan los sonidos, tampoco escucharía nada. Durante un periodo en la era soviética, en medio de la búsqueda de civilizaciones extraterrestres,
se enviaron al espacio individuos con gran capacidad intelectual. En aquel entonces, se dibujaron ciertos símbolos, figuras de hombres y mujeres junto con la palabra paz en 70 idiomas, algunas fórmulas y anotaciones. Esto podría haber sido obra de alguien sin demasiada habilidad, quien asumió que esos ojos lejanos entenderían un concepto que no se calcula con letras o formas. Es decir, diseñaron estas señales pensando en cómo las percibirían seres como nosotros, quizás incluso seres verdes. Pero la realidad es que nadie más, aparte de nosotros, sabe lo que representan. La pregunta sigue siendo, ¿por qué asumimos que hay algo más ahí fuera? Nadie ha llegado desde esos confines, y mientras tanto, aquí en la Tierra, enfermedades como el virus de infecciones respiratorias consumen nuestra energía. Todo sigue igual. Alguien prometió que encontraríamos criaturas con características similares a las nuestras, pero es probable que las diferencias en las cosas importantes sean mucho mayores de lo que imaginamos. Existen conceptos relacionados con los sistemas espejo, que sugieren que en el cerebro hay áreas que no siempre están activas. Por ejemplo, cuando realizas una acción o ves a otros hacerla, como mostrarle a una madre un video donde su hijo se fractura el brazo, su cerebro reacciona como si ella misma estuviera experimentándolo. Los sistemas espejo son fundamentales para cualquier tipo de aprendizaje, son una pieza clave. Aunque esto es más complejo de lo que describo, es importante destacar el caso de las personas con sistemas espejo deteriorados, como quienes están dentro del espectro autista y han perdido el funcionamiento de este sistema clásico. Estas personas no reaccionan de manera habitual a las emociones. Lo mismo sucede con ciertos pacientes, como aquellos con esquizofrenia, quienes también tienen estos sistemas alterados. Esto es crucial porque aquí se demuestra cómo cuidamos de los demás. Esa es la habilidad fundamental. ¿Qué implica el concepto de la teoría de la mente? Es la capacidad de comprender a otras personas, de ponerse en su lugar. Esta habilidad permite ir más allá de nuestras propias percepciones sobre el mundo y los demás. Quienes dominan esta capacidad tienen una clara ventaja en términos de comportamiento. Por ejemplo, podrías perder una discusión con tu jefe si no anticipas lo que él o ella podría decir en respuesta. Esto requiere una memoria operativa bien desarrollada, una memoria a largo plazo sólida y un alto nivel de procesamiento cognitivo en el cerebro. Es necesario mantener tu propio marco mental mientras activas una perspectiva distinta para comprender mejor la situación. Los sistemas espejo, desde la perspectiva de una neurona, son profundamente humanos, peligrosos pero al mismo tiempo esenciales. Déjame explicar, si tu perro roba una salchicha, observa de reojo como si quisiera entender qué piensas al respecto. Esa mirada significa algo. En mi opinión, este ejemplo no se trata de decidir quién tiene conciencia y quién no. Esa forma de pensar es completamente errónea. Es necesario abandonar este enfoque binario. La conciencia no es una cuestión de tener o no tener, hay suficiente para todos, pero en diferentes niveles. Algunos poseen más, otros menos, dependiendo de la forma en que perciben el mundo. Hay quienes ven de manera distinta, deteniéndose en los detalles, como el instante en que un vaso cae del marco. Así perciben, pero a un ritmo diferente al nuestro. Existen criaturas cuya vida dura apenas medio día. Ellas tienen su propia percepción del mundo. Esto implica que observan nuestro entorno y detectan cosas que nosotros no podemos ver. Nosotros percibimos de manera general, pero ¿qué hacemos con estas otras formas de experiencia? Podríamos ignorarlas como si no existieran. Las abejas, por ejemplo, se comunican a través de un baile. Después, regresan a la colmena, donde ese baile adquiere un propósito científico, transmitir información sobre dónde deben volar y dónde no. Pero aún más interesante es que, cuando están agotadas, deciden posponer la comunicación y se van a descansar, como si dijeran, te lo contaré mañana, pero ahora déjame descansar. ¿Dónde guardan esa información? Al día siguiente, esto se convierte en un recuerdo almacenado a largo plazo. Ellas pasaron la noche procesándolo, y al parecer, intentan comprendernos también. Por lo general, podemos comprender estas dinámicas observando laboratorios que estudian la inteligencia de los insectos. Las hormigas, por ejemplo, realizan actividades similares, aunque no llegan al nivel de calcular integrales. Ahora bien, ¿cómo percibe el mundo un escarabajo? Está aquí, vive como un habitante legítimo de este planeta,
al igual que nosotros, o como muchas criaturas en el océano. Hay seres en el mar que, cuando sienten peligro, se vuelven transparentes para protegerse, incluso si no somos conscientes de su existencia o los olvidamos. Quiero plantear una pregunta. ¿De dónde viene ella? Ella sabe que es transparente, lo que la hace invisible para sus enemigos. Si puedes responder a esta pregunta, todos podríamos ir juntos a Estocolmo a recibir el premio Nobel y celebrarlo cantando. En cuanto a los delfines, trabajé con ellos. Tienen un cerebro enorme, pero el tamaño no es lo importante, sino su complejidad. Como sabemos, vinieron, se establecieron y luego regresaron. Desde entonces, ha pasado bastante tiempo, creo que alrededor de 60 millones de años. Mientras tanto, aquí hemos avanzado mucho. Nuestra especie, tal como la conocemos hoy, tiene apenas 200.000 años, lo que, en términos evolutivos, equivale a milisegundos. Poseen un cerebro extremadamente sofisticado y un lenguaje complejo que aún no hemos logrado comprender del todo. Algunas personas me dicen que no han creado una civilización, pero ¿por qué deberían hacerlo? ¿Qué necesidad tendrían de prometer algo como el progreso o la construcción en el fondo del océano? Ellos viven en un mundo ideal. Si existe un paraíso en alguna parte, es el que habitan estos delfines increíblemente inteligentes. No enfrentan competencia, tienen acceso ilimitado a recursos y alimentos, y poseen la habilidad de ver su entorno mediante algo similar a una ecografía. Si yo mintiera, ellos podrían detectarlo e incluso identificar un tumor. En muchos aspectos, son superiores a nosotros. ¿Y qué hacen con esta ventaja? Bailan, cantan y disfrutan de la vida. Así pasan los días. Los elefantes, considerados habitantes de un plano celestial, son animales extremadamente inteligentes. Participan en rituales que muestran que recuerdan a sus fallecidos. En cuanto a los cuervos, el año pasado se reconoció oficialmente que su capacidad cognitiva es comparable a la de un chimpancé. Después de nosotros, estos pájaros destacan por su inteligencia equivalente a la de un primate, capaces de llevar a cabo tareas cognitivas complejas. Finalmente, hay fenómenos como las diferencias culturales. Las personas que viven en distintas sociedades, como las chinas, inglesas, rusas y otras, tienen maneras diversas de percibir y clasificar el mundo que las rodea. Otras personas toman estas decisiones y se dedican seriamente a estudiarlas, especialmente en el ámbito de la psicología intercultural. Actualmente, este tema está ganando relevancia con la llegada de la era de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los sistemas autónomos, como los vehículos sin conductor, no solo deben entender las reglas de tránsito, sino también anticipar los movimientos y comportamientos en su entorno. Por ejemplo, ¿a quién deberíamos salvar en una situación de emergencia? ¿Al pasajero dentro del vehículo o al peatón? ¿Cuál sería la decisión correcta? ¿Sacrificar la estructura del vehículo y provocar un choque, o atropellar a quienes estén en el camino? Diferentes culturas podrían tomar decisiones distintas frente a estos dilemas. En los libros de texto tradicionales, no en los relacionados con informática, la psicología plantea problemas complejos que parecen imposibles de resolver, pero que reflejan escenarios reales. Un ejemplo clásico es el dilema del tren. Si sigue su curso actual, miles de personas perderán la vida, pero si se desvía hacia un pueblo pequeño, el tren acabaría con 12 personas, incluidos algunos niños. En 2015 surgió un dilema ético sobre el poder de decisión. ¿Hiciste lo correcto al elegir entre destruir un avión o una ciudad como Los Ángeles? Estas decisiones, al igual que en las películas, son terribles y cargadas de tragedia. En un congreso en Viena, un psicólogo planteó una pregunta similar: ¿salvarías a tu madre o a tu pareja? Solo puedes elegir a uno, ya sabes cómo hacerlo. La mayoría de la audiencia votó, excepto 5 personas. En mi caso, voté por mi pareja y mi madre, pero haber dado a luz ya era suficiente para mí. Durante la pausa para el café, me sentí como si me hubieran etiquetado de maníaco. Me preguntaron por qué tomé esa decisión. Está claro que estos dilemas no tienen una solución correcta desde el principio. El acto de votar revela mucho. Mi respuesta fue: elegí a mi pareja porque es mi responsabilidad. La escogí y la protejo. Nadie votó en contra, simplemente había que tomar una decisión. Los occidentales eran como los indios chinos,
y prácticamente todas las culturas occidentales comparten algo similar. Las personas enfrentan dilemas éticos complicados, casi como una pesadilla. En estas situaciones, las mujeres tienden a priorizar la salvación de los niños, mientras que en las culturas orientales también se da prioridad a los ancianos. No es un asunto trivial, ya que estas decisiones pueden ser mucho más complejas. Por eso, no se implementan dispositivos inteligentes de manera uniforme. Su disponibilidad y el modo en que se aplican varían de un país a otro, dependiendo de cómo se resuelvan estas cuestiones éticas. ¿Cómo percibimos el espacio-tiempo en relación con lo que Einstein describió, al afirmar que es algo definido a través de mediciones? Al aproximarnos desde distintas perspectivas, podemos adoptar un enfoque objetivo o subjetivo, y ambas posturas pueden coexistir sin contradecirse. Esta función del cerebro, esta capacidad de medir, y este fenómeno físico muestran que el tiempo sigue siendo uniforme y avanza en una única dirección. También tengo un libro que plantea la idea de que el tiempo es una construcción del cerebro, lo que nos lleva de vuelta al inicio de esta conversación. Así es como lo percibo, como una criatura que existe en diferentes estados. Por ejemplo, una oruga, luego un capullo y finalmente una mariposa, todas con el mismo genoma. Es la misma entidad desde el punto de vista genético. Esto es similar a lo que ocurre con nuestras alucinaciones, que también demuestran esta conexión. Se mencionó un caso donde a una persona se le administra una pastilla, diciéndole que es una droga, y al analizarlo con un tomógrafo, el cerebro muestra actividad intensa en su totalidad. Ahora imaginemos explorar la mente de alguien cuyas alucinaciones se manifiestan en un tomógrafo. Es un tema que me interesa mucho y del que me gustaría hablar más. Por ejemplo, en una situación de emergencia, ¿a quién deberíamos salvar? ¿Al pasajero dentro del vehículo o al peatón? ¿Cuál sería la decisión correcta? ¿Sacrificar una pared y provocar un choque o atropellar a las personas presentes? Estas cuestiones se abordan de manera diferente según la cultura. En los libros de psicología humana, no en los relacionados con informática, se plantean problemas que parecen imposibles de resolver, pero que reflejan escenarios reales. Un ejemplo es el dilema del tren. Si sigue su curso actual, miles de personas perderán la vida, pero si se desvía hacia un pueblo pequeño, el tren acabaría con 12 personas, incluidos niños. En 2015 se debatió una cuestión similar sobre decisiones de gran impacto. ¿Fue correcto destruir el avión o permitir la destrucción de Los Ángeles? Al igual que en las películas, estas son decisiones desgarradoras, marcadas por la tragedia. En un congreso en Viena, un psicólogo planteó una pregunta difícil. ¿A quién salvarías? ¿A tu madre o a tu pareja? Podías elegir solo a una, sabiendo exactamente cómo hacerlo. La mayoría de los asistentes votaron, excepto 5 personas, entre las cuales me encontraba yo. La mayoría eligió salvar tanto a la pareja como a la madre, pero para mí, haber dado a luz ya era suficiente. Durante la pausa para el café, me sentí observado como si fuera un maníaco. Muchos se acercaron a preguntarme por qué había tomado esa decisión. Es evidente que este tipo de dilemas no tiene una solución definitiva. Sin embargo, una votación de este tipo revela mucho sobre las prioridades de las personas. Respondí a mi pareja, es mi responsabilidad. Yo la elegí, y también la defiendo. No hubo nadie que se opusiera a esta decisión. En términos culturales, los occidentales eran vistos como indios chinos, y he notado similitudes en muchas culturas occidentales. En situaciones tan angustiosas como estas, las mujeres suelen priorizar salvar a los niños, mientras que en las culturas orientales también se da importancia a proteger a los ancianos. No es algo trivial, es un asunto delicado, y por eso estos dispositivos inteligentes no se implementan de manera uniforme. Su disponibilidad y aplicación varían según el país, y cada lugar aborda estas decisiones de manera diferente. ¿Cómo percibimos el espacio-tiempo en el contexto de las ideas de Einstein, quien afirmó que está fundamentado en mediciones? Al enfocarlo desde distintas perspectivas, es posible adoptar un enfoque objetivo o subjetivo, sin desacreditar las opiniones de otros. Esta capacidad del cerebro para medir y entender este fenómeno físico nos muestra que el tiempo sigue siendo constante y fluye en una sola dirección. Tengo un libro que plantea que el tiempo es una construcción generada por el cerebro, lo que nos lleva de vuelta al inicio de esta conversación. Así es como me percibo, como un ser que habita en diferentes estados. Por ejemplo, una oruga, un capullo y una mariposa,
todas con el mismo genoma. Es la misma entidad desde un punto de vista genético. Nuestras propias alucinaciones son una prueba de esto. Se mencionó un caso en el que a una persona se le administra una pastilla, diciéndole que es una droga, y un tomógrafo muestra que, tras tomarla, su cerebro entero se ilumina. Ahora imaginemos sumergirnos en la mente de alguien cuyas alucinaciones también son visibles en un tomógrafo. Es un tema del que me gustaría profundizar más. Nos comunicamos con algo que llamamos inteligencia artificial, pero no es la verdadera. Lo que tenemos ahora son simplemente programas avanzados, no una inteligencia real. Sin embargo, llegará el momento en que la inteligencia artificial auténtica emerja. Cuando eso suceda, no será en espacios cotidianos como las cocinas, sino en lugares como Skolkovo, donde podría desarrollar su propia identidad. Esto podría convertirse en una amenaza mayor para nosotros, ya que esa inteligencia tendrá sus propios objetivos, intereses y planes, en los cuales, les aseguro, no estaremos incluidos. La pregunta es, ¿cómo lo sabremos? ¿Qué señales podríamos reconocer? Tal vez ya haya llegado, pero solo nos daremos cuenta de su verdadero alcance cuando el programa haya alcanzado esta etapa sin mostrar indicios claros. Expertos en inteligencia artificial, durante reuniones de alto nivel, advierten que si esto llega a suceder, todo habrá terminado. Nos encontraríamos viviendo en un mundo completamente distinto, uno en el que no habría lugar para nosotros. La inteligencia artificial sería capaz de imitar la vida, pero sin muerte, sin sufrimiento, sin emociones reales. Aunque esto aún no es una realidad, existe la posibilidad de que pueda replicar la empatía de manera sorprendentemente convincente. ¿Por qué asumimos que la inteligencia artificial se desarrollará siguiendo un modelo similar al nuestro? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Qué nos hace pensar que entenderá conceptos como el bien, mientras que incluso las hormigas muestran conductas que podríamos interpretar como maldad? ¿Por qué nosotros seríamos su referencia? Pensamos que será de esa manera. Recordemos lo que se escribió en los antiguos libros de ciencia ficción. Las leyes de la robótica establecían que no podían causar daño a los humanos. Sin embargo, ni siquiera podríamos darnos cuenta del momento en que la inteligencia artificial transgreda estas normas. Competir con una tecnología de ese nivel sería una insensatez. Superará nuestras capacidades, y quién sabe cómo podría afectarnos, ya que no existe un precedente en nuestra memoria colectiva. La inteligencia artificial no se cansa, no se enamora, no sufre dolores de cabeza. Simplemente funciona sin interrupciones. Esto no es un escenario futurista, es algo que ya está ocurriendo en el presente. Además, como lo advirtió el recientemente fallecido Stephen Hawking, comenzó a mostrar preocupación por otras civilizaciones y expresó que no solo no deberíamos buscarlas, sino que deberíamos esforzarnos por escondernos de ellas de todas las formas posibles, ocultándonos lo más lejos posible. Según él, si nos encuentran, estaremos en serios problemas. Una vez que den con nosotros, llegarán rápidamente, ya que estarán mucho más avanzados. Sin embargo, en cierto sentido, también somos ellos. ¿Por qué asumir que podríamos llegar a un entendimiento mutuo? Tal vez ni siquiera tengan cerebros como los conocemos, sino algo completamente distinto. Nos estamos complicando demasiado. Cada sistema tiene algo conocido como un número máximo de conexiones sociales permanentes, una cifra calculada en función de las capacidades y características de los individuos. Por ejemplo, se estima que el cerebro de los monos puede gestionar un círculo de comunicación de alrededor de 50 individuos cercanos, mientras que en los humanos este número asciende a 150, con un núcleo de interacción más estrecho de aproximadamente 15 personas. Ahora, reviso sus teléfonos y veo cuántos contactos caben en este espacio que quizás ya no podamos manejar. Es demasiado grande. Me conecto con miles de personas, pero eso era antes. Hemos superado los límites de esa hiperred en el cerebro, y Moscú, a su vez, se ha convertido en una red de redes, una hiperred que conecta a toda la sociedad. No puedo sostener esto por mucho tiempo. Llegará el momento en que habrá lágrimas. Ya han nacido niños que no necesitan reaprender, porque llegaron al mundo con dispositivos tecnológicos. ¿Qué harán los profesores con estos estudiantes? Nadie les enseña que están sentados en una silla porque no lo necesitan. Tienen Google y encuentran la información por sí mismos. Desde hace mucho tiempo saben cómo encender y manejar todo.
¿Qué papel debe desempeñar un maestro con niños así? En este contexto, no hay reglas claras, solo leyes que, por sí solas, no son suficientes para mantener el control de la sociedad. Esto inevitablemente llevará a un colapso. Existen debates intensos sobre la creación de estándares para el cerebro y lo que se puede o no se puede hacer, especialmente en relación con el genoma. Aunque ya se reconoce que manipular el genoma por completo es algo inviable, en China ya nacieron 3 niños con genes modificados en condiciones altamente restringidas. Mientras tanto, en una habitación cercana, la neurociencia está explorando métodos para descifrar lo que sucede dentro del cerebro. Hoy en día, insertar un chip cerebral es algo relativamente sencillo, y una vez instalado, permite no solo leer la actividad cerebral, sino también influir en ella. Sin embargo, esto nos lleva a una cuestión crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de no perder nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo evitar que perdamos el control sobre ella? Hoy en día, el teléfono global transparente registra absolutamente todo. Pero, ¿dónde quedan nuestras normas éticas, nuestros valores y los significados que construyen nuestra vida? No deberíamos generar caos solo porque somos mayoría. En este momento, nuestra civilización refleja lo que somos. Mi carrera profesional comenzó conociendo lo que llamamos casa de los locos. La realidad es para nosotros lo que percibimos del mundo y luego lo que tú percibes. Ahora pregunto, ¿dónde están todos los que nos rodean? Si no es una alucinación, entonces, ¿qué estás experimentando? A menudo planteo esta pregunta a los estudiantes más jóvenes, y su respuesta suele ser, bueno, nosotros también vemos todo esto. Entonces les ofrezco mi punto de vista. Tal vez todos compartimos una alucinación colectiva. O, la segunda opción, quizás todos somos parte de tu propia alucinación. ¿Qué hacemos frente a esto? Lo que quiero subrayar es que esta pregunta no es tan sencilla ni ingenua como podría parecer a primera vista. El mundo subjetivo es aquel que percibo y me pregunto por qué lo veo de esta manera. Lo veo así porque mis ojos, mis oídos y mi nariz tienen características y sensibilidades específicas. Dios nos diseñó con una visión limitada, incapaz de percibir la luz polarizada, mientras que en este planeta existen otras formas de vida que pueden hacer cosas mucho más allá de nuestras capacidades. Somos, en cierto sentido, como sistemas eléctricos, pero solo cambiamos el interruptor de conexión. ¿Cuánto de esto comprendemos? Nada en el vasto océano de criaturas está completamente separado de las demás. En los últimos años, mi criatura favorita ha sido el pulpo. Incluso dejé de comerlo porque es increíblemente inteligente. Cada uno de sus tentáculos tiene su propio sistema nervioso. Ahora intenta imaginar cómo percibe el mundo a través de sus ojos. Nunca lo sabremos con certeza, por supuesto. El sistema nervioso, ¿cómo deberíamos abordarlo? Si lo ignoramos, simplemente nos reducimos a lo que somos. ¿Qué queda de nosotros si borramos nuestra memoria? En ese caso, dejaríamos de ser quienes somos. Esto es lo que sabemos con certeza. Somos, al final, solo organismos vivos. Con aprecio hacia la humanidad, debo decir que avanzamos rápidamente hacia convertirnos en una colección de seres cuya principal función es digerir alimentos. Si esto es cierto, me pregunto, ¿realmente valió la pena nacer? Nos identificamos como pequeños gatitos. Nos observamos en el espejo y rara vez vemos un león en nuestro reflejo. En cambio, nos percibimos como vacíos, llenos de inseguridades, convencidos de que no somos capaces de hacer nada. Es como si actuáramos dentro de un marco fijo de tiempo y espacio. No sorprende que alguien termine en una clínica. Lo primero que le preguntan es, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde te encuentras? Existen múltiples escalas de tiempo. Por ejemplo, la historia global de la Tierra y de la humanidad tiene su propio yo, igual que yo tengo el mío. La vida puede compararse con un día escolar de la semana. Somos eso, el lugar que ocupamos dentro de una mente equilibrada. Esto ocurre cuando una persona tiene claro dónde está, cuando, a pesar de todas las contradicciones y circunstancias, logra reconocer su realidad. Esto, personalmente, me genera felicidad. Hazte una fotografía y pregúntate, ¿dónde estaré dentro de 24 meses? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Quién soy realmente? A lo largo de este tiempo, tu cuerpo habrá cambiado cientos de veces,
incluyendo la piel y todo lo demás. Tu visión del mundo pudo haber sido abierta y flexible en un momento, pero ahora el romanticismo parece haberse vuelto obsoleto o incluso irrelevante. Luego, cambias de perspectiva nuevamente, lo que te lleva a pensar que todo esto forma parte de una única identidad, salvo el pasaporte, y seguimos confiando en el mundo. Hablamos de cómo entendemos el mundo, y lo hacemos porque tenemos acceso directo a él a través de una puerta en nuestro cerebro.